Buongiorno pueblo, bienvenidos a otro lunes de match análisis de pretemporada, porque ayer se jugó Borussia Dortmund 1, Juventus 2. Cominciamo. El ganador de hoy, el primer comentario que vemos en el chat es de Víctor Oviedo. ¿Qué tal, amigo mío? Suscriptor, miembro de Pueblo Juve. Muchas gracias, Víctor, por tu cariño, por tu apoyo. Hola, profe, aquí activándome. Buenas sensaciones con el juego de ayer, nos dice Víctor. La Juve muy compacta, decisiva adelante. Me gustaron todos los del primer tiempo, menos David. Lo veo muy pasado de peso e impreciso. Bueno, ya con este comentario de Víctor podríamos hacer todo el match análisis, porque hace un resumen perfecto. Va al general, al detalle. Así que, Víctor, comentariazo, hermano. Pero bueno, vamos a ir un poquito con los saludos, porque hay mucha más gente conectada que también quiero saludar. Nairón Pérez, profe, saludos. Me gustó el equipo, hay cosas por mejorar, pero estamos en buen camino. Se está construyendo una Juve totalmente diferente. Saludos también para él, Juve Solano, profe, para hacer un amistoso de agosto fue un partido correcto. Bueno, correcto. Luego los que entraron, el mejor que vi fue Cop Miners. Todo iba bien hasta que vi el tirazo de Dusan y allí dejé de ver el partido. Bueno, ya estaba, te había terminado. Dale, Juve Solano. Respaldo a Balaray. Se viene lo bueno. Sebastián Griñetti, Luis Vallejo, Gildis 10, cuánta gente conectada desde tan temprano. Roberto Gómez, idea no popular, que se venda o preste a Miners y a McKennie. Y nos quedamos con Douglas y con Miretti. Bueno, Roberto, desarrolle su respuesta, porque de verdad que está complicada esa idea. David Bag, mi vicio favorito, ver en vivo Pueblo Juve. Bueno, pero no es un vicio, no somos nocivos para la salud, David. Digamos que es un entretenimiento sano. Nos saluda también Ranier Slaver. Hello there. Ojalá Douglas se quede. Bien, todos enamorados de Douglas. Diony Romero, saludos, profe. Estoy desde el trabajo en una mina de cobre en Santiago de Chile. Vaya, hermano, gracias por ese saludo y por esa por compartirnos, ¿no? Estar en un lugar tan particular, y bueno, no sabíamos que eras minero, Diony, y bueno, imagino que estás en la superficie, porque no creo que tenga, o tienes señal. ¿Cómo funciona? Explícanos un poquito, si puedes, Diony, cómo funciona, si estás bajo tierra, a cuántos metros, o si es una mina en superficie. Y disculpa si alguno de estos comentarios es incorrecto, pero bueno, nos gustaría saber un poquito más, Diony, acerca de tu interesante trabajo. Nos saluda también Gianfranco Giannini, Chris Decroix, Forza Juve, César también, César Moyano, saludos, profe, aprovechando un rico feriado para verlos en vivo. Hoy es 11 de agosto. Bueno, coméntanos también, César, ¿dónde estás? ¿En qué parte del globo terráqueo y por qué es feriado en tu país, ¿no? José Daniel Navarro, buenas, prof. Este 11 va a ser el titular, salvo sorpresas de mercado. ¿Cómo viste a Bremer? Guillermo Castillo, desde Panamá, Santi, 1499, a David casi no le llega la pelota. Nos dice, nos saluda también, siempre presente, Capo. ¿Cuántos comentarios, chicos? Alexis, Carlos Lacruz, los quiero leer a todos, de verdad. Mariana Mantione, Douglas Luis, se podría quedar, Alcides, Luis Martínez, saludos desde Uruguay. Ya me había ilusionado yo que era pulguita mío, Luis Martínez, lateral por izquierda de Ávila Fútbol Club, Luis Martínez. César Moyano dice, Vlahovic, más malo que pegarle a la madre el día de las madres y con el regalo.
Bueno, acá todos, no todo desde el principio. Ah, bueno, pero ya va, que aquí nos contesta César, que está en Ecuador, 10 de agosto, Día de la Independencia. Por caer domingo, el feriado pasa al lunes. Me gusta, me gusta. Bueno, y feliz Día de la Independencia, entonces, a todos los que nos siguen desde Ecuador. Y bueno, chicos, de verdad que ya desde temprano noto un guión, ¿no? Mucha gente eh, con mucho cariño hacia Douglas. No me lo esperaba, honestamente, y lo vamos a ver por qué cuando lleguemos al segundo tiempo, porque Douglas jugó y jugó en una posición poco habitual. Y bueno, el tema Vlahovic, yo creo que ya eso sí es nocivo para la salud, ¿no? El tema Vlahovic y que termina con ese disparo y bueno, termina poniéndose su propia soga al cuello, Dusan forzando ese remate al final del partido. De verdad que este chico es realmente poco inteligente, pero no sé por qué comenzamos desde el final. Vamos a comenzar desde el principio. Borussia Dortmund 1, Juventus 2, bonito, amistoso, bonito ambiente, como siempre allí en Dortmund, la despedida de un gran jugador, un gran defensor como Matt Hummels, que bueno, muy viral por allí la foto esa famosa con la camiseta de la Juventus, así que medio juventino también Hummels. Y vamos con lo que comentaban ustedes mismos en el chat, porque estoy de acuerdo. Salvo sorpresas de mercado, que no creo que vayan a llegar, por lo menos por lo que se ve por ahora, es muy probable que el primer partido de temporada, esta sea la formación titular de la Juventus. Esta es la formación aparentemente titular de Tudor y vamos a repasarla con cuidado. Di Gregorio en el arco, aquí no iban a haber dudas. La línea de tres. Kalulu, Bremer, Kelly. Acá la única sorpresa, o por llamarlo de alguna forma, la única que no estaba en el papel, en todas las libretitas estas, en todos los campitos que hacemos nosotros como fanáticos y que leemos en la prensa, es la de Kelly, ¿no? Por alguna razón, Kelly no tiene tanto cariño, no es un chico muy querido, no es una luminaria, obviamente, pero no está casi nunca Kelly como titular en nuestros campitos. Entonces, eh, la sorpresa acá es que Tudor parece inclinarse por Kelly en lugar de Gatti, que queda relegado a la banca. Entonces, Kelly en su posición natural por izquierda y Kalulu en su posición natural en la derecha. Vamos con las bandas, ¿no? La banda izquierda para Cambiaso, acá tampoco iba a haber sorpresas. La banda derecha para el bueno de Joao Mario, el nuevo fichaje. Acá la única duda, dado que no hay referencias de mercado de algún carrilero por derecha que vaya a llegar, es si Joao Mario finalmente se va a ganar ese lugar en el carril derecho de la Juventus. ¿Cuáles son las opciones? Pues la verdad no son muchas. Eh, Vimos una en el segundo tiempo que fue la de McKennie, un jugador, como sabemos, que es tremendo comodín. Un saludo a Dieguito allá en Torino, que siempre nos ve, el gran McHater, pero evidentemente McKennie es un muy buen comodín para este equipo. Hay problemas con la renovación de su contrato, pero si se termina quedando, cómo no, McKennie sería una opción para el carril derecho en lugar de Joao Mario. ¿Cuál sería la otra opción que queda si no queremos a Joao? Pues la de Nico González, que lo ha mostrado el mismo Tudor en otros partidos, en su corto desempeño con la Juventus. Nico González ha jugado en esa posición del carril derecho, sobre todo en partidos en casa, partidos donde la Juventus tiene que ser más ofensiva, proponer. Entonces, acá la única duda en la titular de lujo pareciera ser esta, Joao o alguna de esas otras dos opciones. Luego, el eje, aquí no hay ninguna duda, Locatelli y Kefren Thuram. Los dos enganches, tampoco hay ninguna duda, con Chico Conceição, que se hace con ese puesto teórico titular junto a Kenan Yildiz, y la punta de ataque para Jonathan David, ¿no? El otro nuevo fichaje acá.
si se termina de ir Vlahovic y termina de llegar Kolo Muani, que parece el único golpe de mercado que está ahí en el gatillo, listo para ser disparado apenas se termine de solucionar lo de Dusan, aunque llegue Kolo Muani, yo sí creo que Jonathan David, por lo menos de inicio, va a empezar la temporada precisamente por eso, porque Kolo Muani no ha participado de esta pretemporada con el equipo, más allá de que conoce a los compañeros, conoce al entrenador, al cuerpo técnico, pero yo creo que Tudor le va a dar valor, como es justo que sea, a que no ha formado parte del equipo en esta pretemporada, se han hecho los amistosos y se van a seguir haciendo con David, así que yo creo que por primera vez en esta pretemporada Tudor nos presenta lo que es su idea de equipo titular de aquí en adelante, ¿no? Y bueno, también esto ya es sabido, este 3-4-2-1 luego en fase defensiva se convierte en este 5-4-1. Así que hasta acá sentamos las bases para hablar de este Borussia Dortmund Juventus, pero quiero seguir leyéndonos, pero mira la sorpresa que me hacen por acá, Perú. Hola, prof. ¿Qué tal, prof? ¿Cómo estás? Pasaba a saludar un ratito nomás. Qué A grata todos. sorpresa, qué grata sorpresa, Piero, todo muy bien. ¿Tú cómo te va? ¿Viste el partido? Sí, lo vi. Lo vi completo. De hecho, fue un partido bastante interesante, ¿no? Creo que era el primer 11 titular de Tudor contra un equipo de nivel y por ahí hubieron ciertas sorpresas interesantes, ¿no? No sé en qué fase estás todavía del análisis, pero igual creo que ha sido un partido que nos ha dejado cosas bastante interesantes. Creo que Tudor y los jugadores lo manejaron como algo muy serio, a pesar de que fue un amistoso, pero creo que está bien seguir esa línea, ¿no? Ya se empiezan a ver ciertas cositas que ha trabajado. Y nada, hay que pulir también algunas otras, ¿no? Pero Bueno, vamos bien, estamos vamos bien. precisamente en el arranque del análisis, presentamos la alineación titular y como tú bien dices, es lo que estábamos comentando, que parece ser el primer 11 titular de Tudor. Veo que estás de acuerdo y hablábamos de que quizás la única duda podría ser el carril derecho, ¿no? Lo vimos a Joao Mario, mucha gente, por ejemplo, Luis Pulga Martínez nos pregunta que cómo lo vimos a Joao. Yo decía que podía ser la única duda porque parece un jugador traído para ser suplente. Las otras dos opciones podrían ser McKennie, Nico González, que ya lo hemos visto allí, al propio McKennie lo vimos en el segundo tiempo, pero para responderle a Luis y darte la palabra, Piero, yo lo vi bien a Joao, no es un súper titular, yo me seguiría esperando un gran golpe en el carril derecho y si no llega, pues tendremos que ir rotando a esos tres, a Nico, a McKennie y a Joao. Me parece un jugador correcto, un jugador que tiene que trabajar mucho, sobre todo en la fase defensiva, pero que hacia adelante vemos que tiene buen pie, tiene buen control de balón. Puede juntarse con Chico, cuando Chico va por fuera, Joao se mete por dentro, lo vamos a ver también en uno de los goles que sucedió de esta forma, pero tú cómo lo viste a Joao, ¿coincides, Piero? Sí, o sea, en verdad me parece que es un jugador que cumple, ¿no? Es un jugador cumplidor. No estoy seguro si sea el titular, pero creo que es el carrilero puro que tenemos ahora, ¿no? Porque Nico González y McKennie como que les cuesta un poco, ¿no? El retroceso. Tampoco es que Joao Mario sea un defensa increíble, porque tiene rasgos más tirados al ataque. Lo que me parece que sí le juega en un punto a favor es que conoce a Conceição y conoce los movimientos de Conceição. Entonces, sabe cuándo entrar hacia el medio, sabe cuándo hacer la banda, y creo que justo una de esas termina siendo gol, ¿no? De hecho, el segundo gol es casi toda de él, ¿no? O sea, Qué realmente, grande, ¿no? Piero, qué Una grande. incursión. No, impecable, Piero, en el análisis, impecable. Vamos a llegar a ese segundo gol de cambiazo que parte, como bien dices, de Joao. Pero antes quiero terminar esta bonita historia, ¿no? De un seguidor que nos decía que está en una mina de cobre en Chile. Te lo termino de leer. Se llama Diony Romero, Piero, es miembro del canal y nos dice que es una mina a rasgo abierto, no subterránea, a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, en zona de la cordillera de la Barnechea.
me puedo conectar gracias a Red Corporativa. Qué Qué bonito. grande, qué Que grande. me encanta leer estas historias de amigos que están en su trabajo, algunos de repente más cómodamente en una oficina con aire acondicionado y otros pues que están en una mina de cobre a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Qué bonito, Piero, de verdad, qué bonito es Pueblo Yube. Yo estoy enamorado de la comunidad porque también ahora con el Fanta, que ya terminamos de armar la Serie A, la Serie B, mucha interacción, la gente muy emocionada, dentro de pocas horas abre el mercado. Había uno que compartía por ahí un Excel. Tienen el Excel, Sí, ¿qué van a hacer? Estamos todos locos, Piero. Dios mío, no sé cómo va a ir esa temporada. Yo solo espero no descender, así que vamos a ver cómo. No, 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 no. Párame eso ahí. No te me venga con esa falsa humildad, porque usted es el flamante campeón de la Serie B. No me va a llegar ahora, ay, no, que es un equipo humilde, que no, la salvezza. No, 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 no. Piero, usted tiene que salir, usted tiene que apuntar al campeonato. No me venga con humildad. Eh, Y si no sale campeón, Piero out. Piero no, out. lo que pasa es que estoy en la fase de Mota todavía, ¿no? La verdad es que la victoria es importante, pero, pero por ahora vamos poco a poco. ¿No? Ya se me Estamos dañó en la esa fase, ¿no? cara. Tranqui, tranqui, estamos en esa fase todavía, pero ahí vamos a ver cómo nos sale, porque mis ases bajo la manga han sido vendidos, así que no sé qué voy a hacer, pero vamos a ver. Mira, por aquí estoy todavía, solo que Dale, acá dale. se me dañó la cámara, Piero. Entonces yo lo que Sí, voy a tratar de hacer es de ir con la configuración tradicional, con la otra cámara que tengo integrada dale. en la computadora, porque ya ahora no creo que vaya a poder cambiar la configuración. Entonces, Piero, si quieres, dale un minutico para yo Sí, poder dale, entrar y dale. salir y volver con la cámara. Ya vuelvo. Dale, dale, no hay problema. Bueno, nada, sí, yo creo que vimos un partido bastante interesante, chicos. Ha sido un amistoso, el segundo amistoso de esta temporada, eh, que reafirma bastante este doble entrenamiento que ha tenido la Juventus durante todo el campamento en Alemania, ¿no? Hemos visto bastantes videos, bastantes imágenes, fotos, donde la exigencia a nivel físico se ve elevada, ¿no? Y eso también lo vemos en el partido, porque muchos de ellos, a pesar de que tuvieron buenos momentos, se sentían un poquito pesaditos por toda esa carga física que han tenido, ¿no? Lo interesante es ver titular a Bremer por segunda vez. Seguramente ya llegaremos a eso y ahí le doy pase al prof que ya volvió. Dale, prof. No, pero ya nos lo preguntaban también los amigos. El tema Bremer es un tema importante porque fue titular en el primer amistoso contra la Reggiana, jugó sus 45 minutos y volvió a ser titular en este amistoso contra el Borussia Dortmund, contra un rival de mucha más envergadura, con todo respeto para el flaco este que jugaba de 9 en la Reggiana. Acá enfrentó a un 9 de la talla de Guirassy, que no es cualquier cosa, y se vio impecable, o sea, Bremer impecable, ¿no? Y nos asustó, ¿eh? Mi corazón se detuvo por unos instantes cuando esa live cam del árbitro enfoca y lo ve. Entonces, claro, fue una milésima de segundo realmente, porque ya luego lo veo agarrarse el tobillo y no la rodilla, ¿no? Entonces, Yo bueno, también me ahí asusté. volví a respirar y dije, todo está bien, no pasa nada, Creo todo va a que, estar creo que todos, ¿no? Todos estábamos con el corazón en la mano, porque yo también, cuando la cámara lo enfoca, se le ve él agarrándose la rodilla y con cara de asustado, y de ahí creo que solo lo hizo para poder estirar el tobillo, ¿no? Entonces, la punta del pie, ¿no? Entonces como que dije, ah, ya, no, está bien, tranquilos todos. ¿No? Sí, sí, no, Entonces, sí, y sí, lo importante de jugar partidos back to back, no, partidos consecutivos, porque sabemos, exacto, sobre todo los que hemos sufrido lesiones del ligamento cruzado, y tú puedes hacer un partido y está bien, pero el problema son los días después, que exacto. sientes el dolor, que sientes esa, no sé cómo llamarlo, esa incomodidad, esas fricciones que, por lo menos en mi caso, o sea, obviamente al nivel más bajo posible, a mí lo que me sentaba bien era ir a hacer mucha bicicleta para como aceitar la rodilla, ¿no? Y que luego después de unos días pudiera estar todo bien otra vez. Pero bueno, Bremer parece que está bien. Fue el único que jugó solo 45 minutos de los titulares. Entró Ruganito, pero yo creo que son buenas señales igual para Bremer.
faltan todavía un par de amistosos, el amistoso con la Next Gen, que más que amistoso es prácticamente un entrenamiento a puertas abiertas, y luego el amistoso sí más rudo con el Atalanta, pero a este ritmo yo no tengo dudas de que Bremer va a ser titular en el primer partido, lo cual es una grandísima noticia. Muchísima gente conectada, Piero, muchísimos comentarios. De verdad que a mí me emociona leer tantos comentarios. Nino Baclini que nos dice, una lástima, Nico, porque creo que él era otro antes de la lesión y luego de la lesión como que no se concentra al 100, se volvió torpe. David Bag nos dice, ¿qué equipos son ustedes? Bueno, Piero es el flamante campeón de la Serie B y ¿cómo se llama tu equipo, Piero? Se llama Tormentor FC. Tormentor, correcto. Y el mío es Ávila Fútbol Club, pues en honor al equipo acá que tenemos en Madrid. Valga la publicidad, ¿no? Para decir que pronto vienen los nuevos tryouts. Sé que muchos de los amigos acá de Pueblo Juve también están en Madrid. Si juegan al fútbol, bueno, bienvenidos. Tryouts, puertas abiertas para Ávila Fútbol Club. A finales de agosto empezamos los tryouts. Así que bienvenidos, que sería también un grato placer tener en el equipo a un miembro del Pueblo Juve, ¿no? Sería épico también eso, así que bienvenidos todos los que quieran participar en esos tryouts del Ávila Fútbol Club. Eso sí, hay que estar bien, no, esto no es una liga blandita, es una liga libre, categoría libre. Aquí te puedes encontrar un chico de 20 que te la rompe toda, o un viejo cavernícola de 40 que también te rompe todos los huesos, ¿no? Entonces aquí hay para todo. Hay para todo. Nos saluda también, mira que Interpo Dance. Vlahovic debería seguir el ejemplo de Bremer. Todo un campeón. Pero Intempo, ¿qué cazzo dice? ¿Qué tiene que ver Vlahovic con Bremer? No, la verdad que impresentable lo de Intempo Dance. Saludos, Intempo. En serias dificultades, Intempo Dance. El que no está en dificultades y siempre es impecable es Capo. Yo solté palabrota, dice, cuando lo vi en ese segundo casi yo, no, ninguna palabrota, Capo, ninguna palabrota, todo bien. Guillermo Castillo, creo que nos llegarán más fichajes que se quede Douglas Luiz. No creo que se quede Douglas Luiz, está casi listo su salida, lo que de verdad que no entendí para qué juega, ¿no? Si está a punto de irse, no vaya a ser que se lesione y no nos los compra, Piero, no lo sé. No sé, la verdad, pero ayer Tudor soltó unas declaraciones bastante interesantes cuando hablaron de Douglas Luiz, ¿no? Que él como que se quería, yo creo que es como cubrirse, por así decirlo, por si el jugador no sale, ¿no? Y tal vez por ahí ver dónde lo puede poner. Solo que él lo veía como, creo que él lo ve como un enganche clásico, ¿no? Ahí tú ves lo inflexible del tipo, ¿no? O sea, tú tienes un jugador como Douglas Luiz que más allá de los temas, digamos, dejemos por un momento de lado los temas de comportamiento de Douglas Luiz, que quizás no han sido los mejores, pero tú tienes un gran jugador de fútbol técnicamente superior, sobre todo comparado con el nivel técnico de la plantilla, de los jugadores que tenemos actualmente, pero la prioridad de Tudor es siempre su esquema, su idea de juego. Entonces, Douglas Luiz, no importa, él tiene que adaptarse a su estilo de juego. Entonces, obviamente, en el estilo de juego de Tudor, Douglas Luiz, para jugar en ese doble pivote en el medio, tiene que volver a nacer, porque no tiene el ritmo, no tiene la velocidad, no tiene la fase defensiva para hacer ese rol, y Tudor jamás lo va a poner en una línea de 3 en el medio, por donde Douglas Luiz sería ideal, el 5 ahí tranquilito, a la Pirlo, salvando todas las distancias, con dos mezzalas, con dos interiores que le hagan un poco el trabajo sucio y él poder armar el juego, ¿no? Que sería lo ideal. Y añadiendo que casi que todos los demás mediocampistas que tienes también son ideales para jugar en ese rol de interiores, ¿no? Koop Miners, el mismo Thuram, el mismo Miretti, el mismo McKennie, todos son ideal como interior. Tendrías a Douglas Luiz ideal como 5, pero no. Y ojo que dice, acá se te resuelve, en mi esquema. Se te resuelve la vida haciendo esa línea de... Y casi se te despeja todo.
y nos engañó, porque salió línea de 4 al inicio, ¿no? O sea, porque Coop estaba No, no. convocado y de ahí se cambió a línea de 3. Yo honestamente dije, va a ser línea de 4 por fin y termina siendo el 3-4-2-1, ¿no? De Sí, siempre. no, no, Entonces, fue el 3 de siempre. lástima, Pero ¿no? inclusive con Coop, Piero, con Coop yo creo que Coop lo pone en uno de los enganches o en uno de los Sí, dos del medio. Porque fíjate que en el segundo tiempo lo sí, sí, probó. sí. Bueno, ya llegaremos Ya ahí al llegaremos. segundo tiempo para ver dónde jugó Coop Miners, dónde jugó Douglas Luis, porque hubo sorpresas, ¿no? Otra cosa que vimos en este amistoso y que es algo que hay que seguir trabajando y que yo creo que va a ser clave en la idea de Tudor es la presión alta, ¿no? Una Juventus que Tudor quiere que sea muy agresiva, muy dinámica y la presión alta es fundamental para ello. Acá la empezamos a ver, es lógico que todavía tienen las piernas muy pesadas y las cosas no funcionan como mejor te gustaría, pero está mal hecha, o sea, es una presión. Fíjate, los jugadores corriendo, tratando de ir a hacer esta presión, pero quedan muy largos, ¿no? Gildis va sobre la pelota y queda muy largo. Ese jugador del Borussia Dortmund va a poder sacar la pelota con tranquilidad. Luego los mediocampistas, vemos a un Locatelli muy, muy atrás. Solo Thuram, que trata de ir a la presión, también muy lejos de los posibles receptores. Es una presión alta mal hecha, que sabemos que va a ser marca de la casa. Esperemos que a medida que pase el tiempo y la condición física se vaya aceitando, esto mejore y sea una presión alta bien hecha, porque sabemos que una presión alta mal hecha es lo peor que puedes hacer, porque te desgastas en vano, se te rompe el equipo y lo que haces es generar praderas al rival para que pueda salir cómodamente. Y fíjate, desde el otro punto de vista, la presión alta del Dortmund, Piero, y aquí te quiero traer a un comentario que estuve yo analizando durante la preparación de este episodio. El Borussia Dortmund hace la presión alta, ¿no? Fíjate cómo van mucho más cerca, ¿no? Mucho mejor hecha esta presión alta. Y la Juventus intentó un par de cosas, ¿no? A veces intentó salir jugando, que varias veces lo hicimos muy bien, tratar de sacar la pelota por abajo, pero otras veces cuando sobre todo Di Gregorio o algún defensor se veía en apuros, no veía el pase claro, revoleaban, ¿no? Tiraban el pelotazo largo. Entonces acá yo te hago dos preguntas, Piero y amigos del chat. Primero, ¿cuánto vamos a arriesgar en esta salida por bajo, sabiendo que no tenemos quizás a defensores de un grandísimo pie? Porque quizás el de mejor pie, ¿quién es? Kalulu. Bremer es mucho mejor defensor al pie que tiene. Kelly tampoco es una luminaria con los pies. Entonces quizás hay alguna duda, ¿no? En ese juego de salida de balón. Y luego, cuando quieres buscar el pelotazo largo, Piero, amigos, ¿quién te va a aguantar esa pelota arriba? Jonathan David. ¿Es Jonathan David el delantero ideal para aguantar, para ganar un duelo aéreo, para aguantar un balón de espaldas y permitir que el equipo salga con balón aéreo? Pues yo creo que no. Es un jugador más bien bajo, un jugador que, bueno, les traigo acá como dato adicional los duelos aéreos que él ganó el año pasado en Francia, en el Ligue 1, ganó 29% de los duelos aéreos, es decir, un jugador que pierde los duelos aéreos. Entonces, esto quizás podría ser un problema. ¿Ustedes cómo lo ven, chicos? Piero. Yo creo que lo que Tudor está buscando, y acá voy a dar un ejemplo, salvando las distancias de nivel, pero lo que creo que está buscando Tudor es que nosotros repliquemos la presión alta que le hicimos al Wydad y al otro equipo que no me acuerdo cómo se llama de la Copa del Mundo. Yo creo que esa es la presión ideal que busca Tudor en su equipo. Lamentablemente ahora no se está dando eso porque creo que hay todavía demasiada carga en las piernas y se sienten demasiado lentos los jugadores. Sin mencionar el hecho de que nosotros, al querer jugar de la forma que queremos hacerlo, como tú dices, no tenemos defensas que realmente tengan esa claridad, porque no solo basta con que tengas la técnica, sino que también tengas la claridad, la visión de campo para poder salir, y eso tiene que ir acompañado del compañero, porque si el compañero no te marca la salida o no te hace el movimiento, no se muestra, no te hace el gesto, va a pasar lo que nos sucedió en el primer amistoso, que Kalulu quiere salir jugando,
pero Nico González nunca volvió y Locatelli nunca se metió hacia la banda y nadie recibió ese balón y termina siendo gol. Entonces, nuevamente, ¿no? Yo creo que si bien no tenemos defensas que puedan salir con ese toque que nos acostumbró de repente por ahí, no sé, pues Barzagli, Chiellini, Bonucci, obviamente ahí también estoy incluyendo el balón largo, vamos a tener que ver la forma de ir a la segura hasta que nos adaptemos. ¿Y cuál es la segura? Tener que salir con balonazo si es que estamos realmente en problemas, ¿no? Porque si no nos van a meter más goles de los que ya nos han metido por ese tipo de errores. Recordemos cuando Cambiaso a veces sale jugando y hace el mismo error de siempre en esa banda, porque no tiene quien se asocie con él, no tiene quien vaya a recibir el balón. Entonces, si nadie se mueve, si nadie pide, te la van a quitar. Y por otro lado, si David no es un jugador que gana duelos aéreos, ni tiene esto que tenía, por ejemplo, Milik, que sí te era un pivote, que te recibía el balón, te aguantaba el balón, y lo que hacía era que los dos extremos corran para poder redireccionar, ¿no? O sea, era aguantas, sueltas y corres, ¿no? Entonces, ahorita tenemos ese tema. Blajovic, de una u otra forma, aprendió un poco eso. No le salía tan bien, pero aprendió. Kolo Muani, por otro lado, es un jugador que sí lo sabe hacer, ¿no? Que sí sabe recepcionarte el balón. Entonces, yo creo que David no está para ese juego. Al menos ahora mismo creo que no. Yo creo que Yo, yo, David yo, es diferente, ¿no? yo coincido contigo. De esos tres, el que mejor lo hace sería Kolo Muani, pero es el que no tenemos actualmente, ¿no? Kolo Muani está ahí como que a veces Exacto. pensamos que está, pero la realidad es que Pero no todavía no está, está. pues. Exacto. Y en ese juego por bajo, quizás el más claro, el que tiene que tomar también más responsabilidad en esa salida es Locatelli. Quizás bajarse Exacto. un poquito más Locatelli. Fíjate, en esta gráfica incluso, Piero, Cambiaso trata de meterse por dentro, ¿no? Como para dar una opción. No ocurrió siempre. Entonces, bueno, esto vamos a dejarlo ahí como en observación, a ver si es algo que tú está trabajando con Cambiaso que se meta por dentro para ayudar en esa salida, porque ya vimos que tirarla larga para arriba quizás no va a ser una solución a menos que termine de llegar Kolo Muani. El que sí llegó y tiene 23 meses como miembro de Pueblo Yu es José Daniel Navarro. Felicidades para ti, José Daniel. Muchas gracias por tu cariño. Y fíjate, quería leer a Tomás, ¿no? Que nos dejaba por acá y nos comentaba, no solo eso, prof, en la salida por bajo, al tener solo dos en el medio, siempre estás en inferioridad numérica. Tendría que bajar ambos enganches también y es difícil salir así. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Tomás. Es otra de las debilidades que tú por diseño dejas al jugar con dos mediocampistas y no con tres, ¿no? Que es lo que casi todo el mundo está jugando. Entonces, como dice Tommy, estás por diseño quedando en inferioridad numérica. Nelson nos saluda y dice, Tudor es un aferrado y quiere jugar así y demostrar que así juega bien esa formación. Tiene que hacer todo bien para que funcione. Totalmente de acuerdo con Nelson. La otra formación de 4 no tiene que jugar. Perfecto, impecable, Nelson. Estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo. Dino, que también nos dice, a pesar de los balones aéreos, David juega mucho mejor de espaldas que Vlahovic. Y se nota esa diferencia, pero juega mejor técnicamente, o sea, porque es un jugador mucho más con más calidad, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Técnicamente es mucho mejor David, porque Vlahovic, bueno, no sabemos explicar por qué Vlahovic le cuesta tanto Claro. controlar un balón y a veces apoyarla al compañero, y que tampoco Vlahovic, a pesar de que, como dice Piero, lo mejoró un poquito, sobre todo en la era Allegri, y un tipo que mide 1,90, que pesa 80 y pico kilos, debería ganar muchos más vuelos aéreos y no es tan fuerte tampoco por arriba, ¿no? Entonces después es cuando entra en la guerra con el central. Entonces, que se queja, que lo agarran, que le hacen foul, entonces se molesta con el árbitro, cuando no le dan foul, entonces se frustra, cuando no, entonces la pierde, y ahí ya se fue toda la mierda, ¿no? Esa es la dinámica Vlahovic que hemos visto últimamente, ¿no? Entonces, es un tema delicado, porque la mayoría de los equipos en Italia, Piero, te van a venir a buscar, te van a venir a hacer la presión alta. Sobre todo Entonces, porque ya no hay ese miedo hacia el equipo, ¿no? Entonces saben que exactamente. te pueden ganar.
ahí es donde entra el tema de que David, como sea, tiene que realmente, no sé si aprender, pero tiene que adaptarse a un juego que probablemente te va a ayudar a tomar aire, ¿no? A tomar aire, a conseguir faltas, a poder salir de la presión. Y es el poder pivotear para poder justamente conseguir el foul, ¿no? El clásico foul del 9, ¿no? El que la paras y te Claro, tiras, ¿no? Exacto. qué tan importante es, porque muchas veces el equipo va a estar en dificultad. Entonces tú se la tiras al 9, porque como bien comentabas, Piero, no tenemos tampoco defensores de mucha claridad para la salida. Entonces lo más fácil es, se la tiras al 9, el 9 planta el pie, planta el culo, recibe el foul, te pitan la falta y todo como que se calma un poco, ¿no? El equipo Exacto. respira, la defensa sale, Locatelli agarra la pelota, cobra un foul y ya pasas a estar tú en dominio más claro de la posesión y poder hacer la jugada Y ofensiva. ganas terreno también, ¿no? Ganas terreno porque te vas alejando del área, ¿no? O sea, y hubo Exactamente, ciertos momentos exactamente. donde sí lo hizo David, en jugada, pero por balón a tierra, ¿no? Pero por arriba no se lo vi mucho, en verdad. Correcto. Rafa Sucre, un saludo para ti, amigo, también. Profe, en la jugada individual de Joao Mario, ¿no te pareció que no tenía nadie en el medio con quien jugar y por eso la tocó? Vamos a llegar y vamos a aprovechar, nos montamos en esta asistencia de Rafa y vamos a mirar los goles. Piero, acá está el primero, porque el primero también es un muy buen gol. Y yo te voy a mostrar que los dos goles son más similares, mucho más parecidos de lo que pensamos. Porque ¿cómo inicia este gol? Inicia con Yildiz, que como dice Tomás en su comentario, tiene que bajar unos metros para ayudar en la salida cuando la Juventus está en dificultad. Entonces, claro, Yildiz baja y ahí también te cambia la vida, ¿no? Porque Sí, claro. técnicamente es exquisito, tiene la gambeta y acá con una sola gambeta, Yildiz dribla al jugador, ve el movimiento de Cambiaso nuevamente, como vimos antes, Cambiaso por dentro, cosa que está en observación, a ver si esto va a ser un mantra de la Juve de Tudor, Cambiaso por dentro en la salida, pero acá eso es lo que pasa. Gildi agarra la pelota, gambetea, ve a Cambiaso por el medio, pum, y se la tira a Cambiaso, Cambiaso rompe líneas y recorre 20, 30 metros de campo, pasa a la otra mitad, le abre la bola a David, que es la segunda imagen que vemos en el medio. David encara y ve al propio Cambiaso para hacer esa pared larga, ¿no? De que había recibido de Cambiaso. Cambiaso va entrando al área, David se la mete al medio. Cambiaso no puede sacar el remate, lo vienen a marcar. El defensa del Borussia despeja mal, la pelota le queda a Kalulu por banda derecha y es la imagen que tenemos abajo, que es donde ya viene el gol. Kalulu tira un muy buen centro, también hay que decirlo, la defensa del Borussia un poquito allí sin marcar a nadie, los centrales del Borussia, porque vemos que están tres centrales que no marcan a nadie y los dos de la Juventus están allí sin marca y Cambiaso termina empujándolo para el primer gol. Un bonito gol también, Piero, este, ¿eh? Sí, la verdad es que es una jugada que yo te podría decir hasta que incluso es bastante de Kalulu, ¿no? Yo creo que los del Borussia no conocían a Kalulu y no esperaban que sacara un centro tan venenoso, ¿no? Porque saca un centro a la olla, ¿no? Y lo saca cómodo, lo saca tranquilo, no sufrió mucha presión. Entonces, ahí Cambiaso vivo se mete, ¿no? Sorprende como si fuera, porque ya venía en velocidad, ¿no? Y de ahí se rearma porque la jugada se pierde y vuelve a mandar. Entonces yo creo que agarra desacomodada esa línea. Y David, a mí me llamó la atención mucho David en esta jugada, porque no, él ve a Cambiaso y él no se mete, ¿no? Sino que él se retrocede un poquito para esperar como un rebote, ¿no? Como un segundo balón y lo deja a Cambiaso solo para que él entre, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Porque usualmente el 9 siempre las quiere meter todas, ¿no? O sea, se manda, se lanza, ¿no? No le importa ser atropella, ¿no? Entonces, me parece inteligente el pensamiento de David, ¿no? De estar atento al segundo balón, pero termina siendo un lindo gol, ¿no? Pero acá no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que si hubiese estado Vlahovic y Cambiaso le remata adelante y hace gol Cambiaso, Vlahovic se hubiese molestado.
Totalmente, le hubiera gritado, era mía, ¿no? Porque de verdad, si Cambiaso la dejaba pasar, David ponía el piecito y era Hacía gol. gol David, sí, hacía gol David, Tranquilamente, sí, sí. tranquilamente. Sí, 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 la verdad que sí. Pero lindo Bueno, gol. eso es lo que hay con Dusan Vlahovic. Y vamos a Y, ver el segundo gol, dale. porque nuevamente son casi los mismos sospechosos habituales, ¿no? La diferencia es que acá el que arranca la jugada, como habíamos ya hablado anteriormente, es Joao. Joao, que se mete por dentro, esto también lo habíamos visto en el partido con la Reggiana, es un lateral que no solo va por fuera pegado a la raya, es decir, no es un Kostic, es más un cambiazo que un Kostic, digamos, para buscar similitudes con jugadores ya más conocidos. Entonces acá Joao se mete por dentro y también gambetea a uno, a dos, a tres rivales, gambetea a Kalulu, que también está ahí atravesado. Hijo mío, por favor, se te puede quitar Kalulu del coño, porque claro, si Kalulu se quita de ahí, también se lleva la marca, ¿no? Entonces le hubiese dejado más espacio a Joao, pero bueno, Joao los gambetea a todos, rompe la línea y va. Es decir, lo mismo que sucedió en el primer gol con el otro lateral por el otro lado, con Cambiaso, que fue el que rompe la línea y va y lleva la pelota hasta el área rival. Acá el que lo hace es Joao, una muy buena conducción. Y acá sucede lo que comentaba Rafa, no ve a nadie en el área porque David, en vez de ocupar el área, que digo, no es que esté mal, pero no estaba David en el área, Gildy también estaba viniendo más por detrás, entonces David se quedó como en la media luna y allí es cuando Joao dice, no tengo más opciones hacia adelante, no, a ver, ¿cómo te lo explico? No se entorpece, no Exacto. se apagan las luces, No se porque le apaga la tele. no se le apaga la tele, Piero, porque acá un jugador más bruto, ¿qué hace? Ve que no hay Exacto. nadie, arma el pie y la pega y la termina la jugada y ya. No, el tipo lúcidamente, ¡pum!, la tira atrás y consigue a David. David hace una muy buena recepción, combina a la izquierda, que también muy bien lo de David, porque esto también es ABC del fútbol, ¿no? Recibo de un lado, control orientado, pum, y voy para el otro. Y allí está Gildis, que lo entiende todo. ¿Y quién aparece otra vez? Desde atrás, por dentro, entrando en el área, otra vez Cambiaso, Gildis lo asiste, acá Cambiaso elige el disparo al primer palo, tenía el hueco, quizás no tenía mucho ángulo, quizás algo de responsabilidad del arquero también, porque al final, cuando te queman en tu primer palo, siempre una parte de responsabilidad es tuya como arquero, pero quería resaltar que también hubiese sido bueno un centrito paralelo al área chica para Conceizao, que también venía acompañando la acción. Entonces, este es otro muy bonito gol y con cosas muy similares al anterior. Sí, o sea, yo en verdad aquí celebro la confianza de Cambiaso, ¿no? Porque la recupera, ¿no? Nos hace volver un poco atrás a ese Cambiaso que era determinante, ¿no? En ciertos partidos. Y creo que, bueno, él decide, pues, pegar del arco, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que Joao acá dejó de ser Joao Mario y se vuelve Joao Alves, ¿no? Levanta la Ah, cabeza, ¿no? Levanta la cabeza, porque de verdad, o sea, él no es que por rebote o por empuje es que la pelota llega a David, ¿no? O sea, de verdad Joao levanta la cabeza y ve a David, y David súper inteligente, porque en lugar de meterse y tal vez dentro de la superioridad numérica que tenía en el área el Borussia, él se da cuenta que si entra al área se lo van a comer. Entonces, él se planta, ¿no? Se planta afuera y termina siendo como este conector o esta vía, por así decirlo, donde el balón llega a él y pasa a Gildis, ¿no? Que lo ve solo y abierto. Y otra cosa que también es interesante es cómo en ataque los dos carrileros pasan a ser mediocampistas internos, ¿no? Porque es algo que no sé si es una casualidad, honestamente, no lo sé, pero pareciera que nos da esa sensación, ¿no? De que vuelven a estar por dentro y los extremos se abren un poco más, ¿no? Caso de Gilles y Conceição, como para jalar la marca. Entonces, te deja todo ese camino y es como si pasaras a tener eh, una línea de tres adelante, ¿no? Con Cambiaso, Joao, David y en los extremos los dos soportes, ¿no? La ayuda, que son los que te mandan el centro de la olla, por así decirlo. Pero sí, o sea, me gustó mucho la construcción de esta jugada y sobre todo me gusta más
la inteligencia que tiene David como para poder posicionarse, porque siento que es como este nuevo 9, ¿no? Que es un 9 que en su momento, yo no sé si te acuerdas, que se hablaba mucho del falso 9, que era la posición que hacía Messi, ¿no? Que no era 9, pero tampoco era un 10, jugaba Es un siempre, 9 y medio. ¿no? Es David un, ¿no? Es es como más es, Benzema que Trezeguet. Es más Benzema que ¿no? Trezeguet. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que va por ese lado, porque muchas oportunidades a David lo vemos más asociativo que finalizador. No, no sé Es si más tienes esa percepción, Zirkzee, es más Zirkzee que Gyökeres. ¿no? Algo así, ¿no? Yo lo veo bastante así y habría que ver, bueno, ya partidos más oficiales, ¿no? Donde hay cosas en juego, la determinación o la frialdad que tenga frente al arco, ¿no? Pero yo creo que ahorita se está mostrando como alguien bastante asociativo, ¿no? Bastante en juego de equipo y creo que le viene bien al equipo, a los chicos porque terminas pues aprovechando tus dos extremos, ¿no? Que son los más Sí, hirientes. coincido. Coincido contigo. Bueno, evidentemente la muestra es muy pequeña, ¿no? Tenemos Sí, sí. un amistoso y medio, digamos, o medios amistosos, pero sí, yo coincido. Yo a David lo vi mucho mejor, como te digo, en esta pequeña muestra que tenemos de él en la Juventus, asociándose que finalizando. Pero no sé si más bien en algún momento va a ser más importante su finalización que su asociación, porque, digamos, para asociarse están casi que todos los demás, porque no es que hay muchos más jugadores con la responsabilidad del gol en esta plantilla y ni siquiera hablando solo de los titulares, porque, a ver, Chico Conceizao no es un goleador. Él va a hacer sus goles, pero uno se espera más el desequilibrio, la asistencia, el centro, el desborde. Y de Yildiz, bueno, uno de Yildiz espera todo. Totalmente. Pero te puede Sobre destrabar todo, partidos, ¿ah? Te puede te destrabar puede, partidos. puede destrabar Porque partidos y tiene que ser el año de Yildiz, Piero, porque ya viene con eh, un año completo jugando como protagonista y ahora va a jugar en su posición, va a jugar por dentro, va a jugar más cerca del área. Entonces, uno se espera que Yildiz tiene que tener gol. Pero David también, o sea, está bien la parte asociativa, pero cuando tenga oportunidades va a ser muy importante para la Juventus que anote, que marque. Eh, quería leer, se me escapó un comentario. Mira, aquí está el comentario de Nino, ¿no? Porque fíjate que después de esto fue empezando el segundo tiempo, minuto 50 y pico, se juega un poquito más y en el 64 se van todos los titulares, ¿no? Los que hemos coincidido en que es el cuadro titular de la Juventus. Entonces, Nino nos comenta, ¿no? Y quería escucharte, Piero. Lo preocupante es la dependencia de algunos titulares. Tú lo ves así, ves que somos esos 11, 12 y después hay poquito más. Somos muy dependientes de estos jugadores. yo creo que, o sea, hay que también entender el contexto, ¿no? Ahorita, bueno, en este último partido se sintió ese cambio total porque cambiamos a todo el equipo, ¿no? Entonces pasaste de una revolución súper arriba a una que recién estaba como calentando el motor, ¿no? Entonces, obviamente, el bajón se siente, ¿no? Se siente totalmente. Pero, claro, eso también va alineado a lo que vimos la temporada pasada, ¿no? Porque entra un Cup Miners que no está en su mejor nivel, entra un Douglas Luis que está fuera del proyecto, entra Rugani que se está adaptando, un Gatti que está volviendo, un McKennie que juega de carrilero y que no es su posición, entonces tiene que adaptarse a eso, un Atsic que probablemente se irá de préstamo, que no estuvo mala, un Miretti que se está adaptando a una formación que no le viene tan bien, ¿no? No le viene tan bien. Un Dusan que en verdad, tipo, no sé, o sea, yo como les dije a la gran mayoría, ¿no? Dusan te impresiona a nivel de fit, pero a nivel de mentalidad sigue igual, ¿no? Entonces, si no cambias lo más importante, ¿no? Sino cambias lo que tú consideras que es importante, ¿no? Entonces, eso no va para bien, ¿no? Eh, pero fuera ya, más allá de todo esto, yo creo que sí necesitamos tener suplentes que por ahí de repente no se sienta tanto la diferencia, ¿no? No se sienta tanto la Claro, diferencia. Sí te pasa. ya vamos a ver.
los que entraron, ¿no? Pero pensando que es un partido oficial, tú sales con este 11 titular y necesitas cositas, ¿no? Necesitas cositas sobre todo en ataque. Ves para el banco y ¿a quién tienes? Tienes a Vlahovic fuera de proyecto, a Nico González, se me ocurre que lo puedes poner ahí arriba, pero definitivamente necesitas alguna pieza más. Sí, Se habló totalmente. mucho, del famoso Sancho, que parece que no va a llegar. Y bueno, obviamente se está hablando mucho de Kolo Muani, pero Kolo Muani como alternativa a Vlahovic. Es decir, que si hacemos pieza por pieza, vamos nuevamente el escenario. Se va Vlahovic, llega Kolo Muani, tú sales con este titular y necesitas cosas en un segundo tiempo, tu única opción es Kolo Muani, también quedas corto. O sea, si quieres a Sí, alguien por fuera, si quieres un revulsivo, ¿a quién pones? Bueno, cosas normales que suceden y anulamos Mufa y todo lo que tú quieras. Se lesiona uno, se lesiona Gildi 2 semanas, se lesiona Conceição, que es propenso a las lesiones. Entonces, ¿qué quedas? Con esos tres y ya no hay más opción. O sea, la Juventus le faltan cantidad, no solo calidad. Falta sí, estamos cantidad de cortos. jugadores. Estamos súper cortos. Entonces, bueno, le respondo rápidamente a Gildis antes de que se me pase, porque hay muchísimos comentarios. ¿A qué hora es el partido el miércoles? Recordamos, el miércoles es el amistoso Juventus versus Juventus Next Gen. Creo que es a las 7:30 hora de Italia, Gildis. Entonces, vamos a ver quién entró. Y este nuevo paquete de jugadores que cambió todo el equipo, ¿no? Entonces, Pero me acá, tengo que retirar, pero nada, ahí te dejo para el análisis. De verdad, un episodio súper lindo. Chicos, no se olviden de los likes. Metan los likes dale, para que el profe siga trayendo este gracias, mucho Pierito, análisis. gracias. Gracias Ah, por profe, sumarte. gustazo. Nos vemos. Dale, dale. Este, entonces, entran 10 jugadores nuevos. Bueno, 9, porque la realidad es que Rugani había entrado ya en el medio tiempo por Bremen en esa misma posición, ¿no? Pero entra el segundo equipo. Entonces, en el arco, Pinzolio, la defensa, cambian los dos centrales, entran Gatti y Jaló. Gatti en la derecha, Jaló en la izquierda. Hasta ahí, todo normal. Entra Kostic en la banda izquierda en el lugar de Cambiaso. Hasta ahí también, todo normal. Y Vlahovic en la punta de ataque por David. Pero lo interesante, lo curioso, los experimentos de Tudor ocurren en la media cancha y en la banda derecha, porque en la banda derecha, como anticipábamos antes, entra McKennie, que por primera vez con Tudor lo vemos en esta posición de carrilero derecho, posición que, como ustedes saben, a mí me encanta que McKennie juegue aquí. Y como le decía yo a Dieguito en el episodio del viernes, McKennie te puede hacer 6 posiciones de las 10 posiciones de campo de la Juve de Tudor. Entonces, ¿cómo tú vas a deshacerte de un jugador con esta ductilidad, ¿no? Con esta importancia dentro de una plantilla en unas largas temporadas de 50 y pico partidos? Tú necesitas un jugador como McKennie, que no es excelente técnicamente, estamos de acuerdo, pero que, como bien le recordaba Neff, siempre pone su grano de arena, hace goles, hace asistencia, corre cuando tiene gasolina. Lo que pasa después, claro, si juega siempre, se funde, se queda sin gasolina y ya sabemos lo que ocurre. Pero McKennie como alternativa me encanta. Y me encantó el partido de McKennie en la banda derecha esa media hora que jugó. Vamos a los puestos del medio campo por dentro, ¿no? Y aquí hay más sorpresas. El doble pivote, el doble pivote en el lugar de Locatelli y Thuram entraron Atsic y Cup Miners. Sorpresivo, ¿no? Porque quizás a Cup Miners lo imaginábamos más en esa posición de alguno de los dos enganches, ¿no? De alguna de las dos media puntas, bien sea la de la derecha o la de la izquierda, pero acá Tudor lo pone en esa posición de los dos mediocampistas centrales. Es una posición que él debería saber hacer bien, es una posición que ocupó en muchas oportunidades cuando estaba en Atalanta,
y es una posición que quizás le permitiría entrar mucho más en contacto con la pelota, lo cual para un jugador que necesita reivindicarse, que necesita salir de ese laberinto infinito en el que se encuentra, yo creo que no le vendría mal. Acá tienes que tener un buen pie para ayudar en la salida, él lo tiene, tienes que sacar bien la pelota, tiene pase corto, tiene pase largo, y es un jugador que nos cuentan que físicamente suele estar bien, que corre mucho, que recorre muchos kilómetros. Entonces, este experimento de Cup Miners en el medio campo de dos a mí me gusta. Yo lo seguiría intentando con Cup Miner en ese lugar. Y la pareja fue Atsic, un jugador que estamos descubriendo, es un chico, el otro día lo vimos un poquito más adelantado en esa posición de enganche, en esta oportunidad en el doble 5, que también está bien que se hagan este tipo de experimentos. Luego veremos que Atsic fue el culpable, ¿no? El principal culpable, el principal responsable del gol del Borussia Dortmund sobre el final del partido, pero es simplemente reafirmar que es un chico que no está listo, que recién estamos empezando a ver, y que yo creo que todos coincidimos, y me imagino que también coinciden en Juventus y el propio entorno de Basile, en que debe ir a préstamo a un año en cualquier equipo de Serie A. Yo creo que podría estar en una plantilla de cualquier equipo de la Serie A. Y luego vienen los otros dos, sí, experimentos, uno más experimento que el otro, con Miretti y Douglas Luiz. Miretti jugó de media punta derecha en el lugar de Chico Conceizao, y Douglas Luiz, inédita posición en la media punta izquierda, que de ahí viene la también curiosa declaración de Tudor, que dice, bueno, yo en mi esquema lo veo como media punta, pero la traducción es al contrario. O sea, la declaración real sería: Douglas Luiz en mi esquema no puede jugar en el doble pivote porque no tiene el ritmo, no tiene el dinamismo, no tiene la velocidad, la cobertura de espacio, la fase defensiva no la tiene. Pero claro, aquí una declaración bastante inteligente, Tudor la hace al revés y no dice lo negativo, sino que dice lo positivo. Dice: Douglas tiene gol, tiene el gol en la sangre, puede jugar detrás de la punta, en fin, la pinta al revés, ¿no? Igual todo esto que estamos diciendo es con el asterisco de que es un jugador que sigue estando en la puerta de salida, que hay ofertas en la Premier League, una de ellas parece que ya la aceptó, y que creemos que debería concretarse en cualquier momento, ¿no? Douglas debería salir del equipo más temprano que tarde, porque no han habido tampoco indicaciones de mercado que indiquen lo contrario. Y en la otra punta Miretti, ¿no? Que pasa un poco lo mismo, es una mezzala Miretti, es un interior. No tiene las características para jugar en los dos del medio, pero lamentablemente se queda corto de calidad, ¿no? Se queda corto de nivel para jugar en la media punta, porque es un chico que, si bien como mezzala tiene buenos movimientos y se posiciona bien y es muy hábil al recibir entre líneas, luego se queda allí, ¿no? Se queda allí, se diluye, malos controles, malas decisiones, medio torpe, a veces de repente tira un buen pase, pero es un jugador limitado técnicamente, y lo vimos, ¿no? Apenas entró, durante 10 minutos, todas las cámaras iban siempre con Miretti. O sea, participó de todo lo que ocurrió en el partido en los siguientes 10 minutos a su entrada, pero haciendo, como siempre decimos, muchas cosas bien y muchas cosas mal. Entra en juego, sí, pero comete errores, quiere ir a la fase defensiva, pero siempre cometiendo foul, atropellando muy torpemente. Es decir, un jugador, ya lo he dicho, un jugador que no debemos hacer dramas si se termina yendo. ¿A qué se queda? Pues bueno, tiene un jugador ahí, una quinta, sexta opción para las rotaciones, pero un jugador que gol tiene poco, asistencias pocas, y se queda allí bastante limitadito técnicamente. Me voy a meter con el chat porque se me escapa, ¿no? Mucha gente comentando, Dios, y nos dice: para mí el delantero titular sería Colo frente a David. Bueno, esperemos que llegue primero, amigo. César de Moyano, Digre, Calulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Loca, Turam, Mario.
Mario Gildis, Mario. ¿Quién es? Joao Mario. Gildis, David, Conceição o Moani. Es la alineación de César Odín. Nos dice, no vi el partido, pero solo por nombres, esa alineación no está nada mal. Lo que está mal es la actitud y los experimentos de Tudor. Francisco Sierra, ¿quién trajo a DL y a Cup? Los trajo Juntoli y Francisco, no sé. ¿A dónde? No sé si hay un comentario anterior. Querías llegar a algún lado, Francisco, pero repito, hay muchísimos comentarios, de verdad que se los agradezco a todos. Intento leer la mayor cantidad de comentarios posibles, pero algunos siempre se me escapan, ¿no? Yo por eso les insisto siempre que suscríbanse al canal, pero también vale la pena dar ese paso adicional y convertirse en miembro de Pueblo Juve. Son membresías que no cuestan más de $1, $2, $3, creo. Entonces, siendo miembro, a nosotros nos permite leer sus mensajes de forma destacada, porque la plataforma de YouTube nos destaca los mensajes de los miembros. Tienen muchos otros beneficios siendo miembros, como por ejemplo participar en el Fantacalcio de Pueblo Juve para los miembros, que abrimos un montón, casi 15 cupos abrimos para miembros, para la Serie B, y que empezaran a jugar al Fantacalcio con nosotros este año. Y como siempre les digo, mi preferida, mi ventaja favorita de miembro es que cuando vienen los grandes reporteros que suele traer Pueblo Juve acá para el canal, ustedes tienen prioridad en las preguntas a esos periodistas, lo cual es interesantísimo, porque tu pregunta como fanático te la está respondiendo el que está directamente trabajando en eso, el que está directamente en Torino o en los medios de comunicación en Italia, y eso es algo de verdad que tiene un valor impresionante, y por eso los invito a hacerse miembros del canal. El que no pueda, el que no quiera, este contenido es gratis. Suscríbanse, dejen el like, dejen el comentario, déjennos el cariño, que son todas cosas gratis. Rey Duarte, amigo, ¿por cuántos partidos y resultados puede ser terco Tudor con su esquema? ¿Podría cambiarlo si recibe presión de la directiva técnica? Interesante. Interesante pregunta de Rey. Yo insisto, yo creo que Tudor no tiene la espalda ancha. Yo creo que Tudor es un entrenador que no va a tener mucho margen si empieza mal. Entonces, es complicado. Es complicado porque yo al mismo tiempo creo que él no va a cambiar. O sea, él es muy inflexible. Y al mismo tiempo, la directiva que se le está armando, por ejemplo, el director técnico, que es François Modesto, tampoco es un tipo de una espalda tan grande como para ir a, no quiero decir imponer o a sugerir o a opinar sobre las decisiones de Tudor, que tampoco sería lo ideal. Lo ideal es que el cuerpo técnico tenga autonomía y pueda tomar sus propias decisiones. Diferente es que tú tengas todo un esquema dirigencial muy navegado, que realmente te pueda orientar, ¿no? Te pueda aconsejar y te pueda llevar con mucha mano izquierda a tú modificar alguna cosa técnicamente. Por otro lado, el otro directivo que está por allí es Chiellini, pero Chiellini tampoco está directamente inmiscuido en las cosas de campo, es más bien un directivo, como él mismo lo explicó en muy bonita entrevista que le hizo Tuttosport hace pocos días. Él está más inmiscuido en temas dirigenciales, en representar al club en las diferentes sedes de la liga, de la federación, etc. Entonces, a pesar de que Chiellini, Modesto hagan ese acompañamiento al cuerpo técnico, yo creo que Tudor es y debe ser autónomo en sus decisiones, lo cual lo va a llevar a su terquedad, ¿no? Porque no hemos visto flexibilidad, no hemos visto experimentos en ese sentido, ¿no? Ni siquiera para probar. Más bien vimos todo lo contrario, Douglas Luiz lo adapto lo forzo a que juegue una posición dentro de mi esquema, ya que lo tengo que poner. A mí por lo menos me llamó la atención que no haya jugado Nico.
un jugador que fue titular el partido pasado, no sabemos si es por cargas de trabajo, en esta ocasión no participó del encuentro. Espero haber podido responder tu pregunta, amigo. Julio Suárez nos dice saludos, Vlahovic hasta regalado sale caro. Qué jugador en decadencia. Bueno, este es el tema eterno, ¿no? Vamos a ver el Milan qué va a pasar, si finalmente va a ser una oferta, si va a ser una oferta ridícula, si van a poder meter alguna contrapartida técnica, algún otro jugador que sea útil o interesante para Juventus. Lo cierto es que sigue estando muy complicado. El Milan se está moviendo o filtran, ¿no? Que se está moviendo también por Højlund, el centrodelantero del Manchester United, que también está de salida de allí de Inglaterra. Entonces, claro, esto también se usa para presionar a la Juventus, es decir, mira, si tú no me vas a regalar a Vlahovic, mira, yo voy y ficho a Højlund. ¿No? Entonces yo insisto, en mi opinión, Vlahovic es un jugador de la Juventus. Si no se recibe la oferta correcta, como bien explicó como Lee, Vlahovic se queda y tiene que ser un jugador importante para el equipo. Porque Vlahovic al final sus goles los hace. Y ya lo sabemos. Es más, podría hasta sorprendernos positivamente porque tenemos las expectativas tan bajas con Vlahovic que capaz entra ahí como alternativa con David y hasta sus goles va a ser. Hasta sus goles va a ser, porque es un delantero que siempre ha hecho goles. Entonces, si se queda también será porque él no quiso rebajarse nada. La Juventus no quiso rebajar nada. Entonces, coño, si llegamos al 1 de septiembre y al final la situación es que se queda, coño, dense en la mano, dense una nueva oportunidad y vayan para adelante juntos, que también le conviene a él, porque bueno, estamos en año de mundial, a él le convendría también tener un buen año para así optar a un mejor contrato cuando quede libre al final de la próxima temporada, y a la Juventus obviamente le va a servir porque si se queda Vlahovic, yo creo que no llegaría a Kolo Muani. Entonces serían esos dos los delanteros, David y Vlahovic, para que se alternen. Aunque como bien nos ha comentado Luca Monblano, sobre todo en Juventus, existe la posibilidad de que la Juventus haga un tercer delantero. Es decir, un Milik, ¿no? El Milik de la situación. El tercer delantero, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque es lo mismo que comentábamos antes. Tú no puedes quedar con solo dos delanteros para una posición. Entonces, juega uno, el otro está en la banca. Ok. Y si se lesiona uno de los dos, que es algo normal en una temporada de 10 meses que un jugador en algún momento se va a lesionar, entonces te queda solo una opción. Y no tienes a nadie desde el banco, ese jugador tiene que jugar todos los partidos, que fue lo que nos pasó el año pasado con el propio Vlahovic, que Milik no lo tuvimos nunca y hasta que abrió el mercado de invierno y pudo llegar al Kolo Muani, Vlahovic se tuvo que mamar todos los partidos de la primera fase de la temporada. Y cuando no pudo estar Vlahovic, entonces tuvimos que hacer inventos raros, que si McKennie de 9, que si Koopmeiners de 9, y eso también pasa factura. No es una plantilla bien estructurada cuando tú por diseño te pones en esa situación. Ojo, ese tercer delantero obviamente tiene que ser un perfil, nuevamente, como explica nuestro amigo Monblano, un perfil low cost, un perfil muy barato, un jugador que sepa el rol que va a cubrir de tercer delantero, sin muchas expectativas, sin un gran currículum, sin un gran pedigrí, pero un jugador que te completa la rosa y que te puede entrar en momentos de dificultad. Sí, en algún momento tú en momentos de dificultad decide por lo menos la locura de jugar con 2-9, ¿no? Pero por ni siquiera eso le hemos visto al bueno de Igor. Muchos comentarios. Jair González, ¿ustedes qué piensan? Si Dusan se queda o se va. Bueno, es lo que hemos estado hablando, Jair. Si la directiva logra sacarse ese güey de encima, neta, les tendré confianza a morir. Bueno, por ahora yo creo que están actuando bien, están poniéndose ahí muy claros en la comunicación interna y externa. Así que por ahora bien la directiva. Mañana, posiblemente, cuéntenme ahí en el chat qué les parece la idea, hagamos un mercatico análisis, ¿no? Porque hoy
lunes estamos haciendo el match análisis, porque claro, jugamos ayer contra el Dortmund, yo creo que había cositas interesantes que mirar con ustedes, pero mañana de repente un mercatico análisis no nos vendría mal. No sé ustedes qué piensan de hacer un mercado análisis mañana. Les adelanto que tengo trabajo sobre Matt O'Reilly, el nuevo nombre que está saliendo allí para el mediocampo de la Juventus, está sonando también desde hace ya varias semanas. Yo al principio, como hice con este Yulman, no les presto mucha atención porque de entrada no me parecen muy coherentes, pero luego suenan tanto que entonces los voy a investigar y los comparto acá con el pueblo. Entonces, lo mismo me ha pasado con Matt O'Reilly. Matt O'Reilly se decía que era un jugador que su entorno estaba proponiendo en la Juventus porque le había ido relativamente mal en Brighton y lo habían propuesto. Y entonces esta semana resulta y acontece que parece que la Juventus ha tomado la asistencia de los agentes de O'Reilly y han empezado a interactuar, a ver un poquito más de interés con este perfil, con lo cual me llevó a investigarlo. Bueno, ¿quién es este tipo? Yo no lo conozco o no lo conocía. Ahora lo conozco un poquito más. Entonces, me encantaría compartirlo con ustedes. Cuéntenme ahí si están interesados en eso, porque si no, si hago mañana el programa, me dejan solo acá, no vale la pena, ¿no? Entonces, Jair, por ejemplo, dice, sí, mercado análisis, justo y necesario. Francisco Sierra, tú no es nadie, no sirve. Se darán cuenta. Bueno, no grites, Francisco, no grites. Pero di por qué, Francisco. Bueno, creo que tienen allí una conversación interna que, claro, estos debates yo me pierdo, ¿no? Ustedes ahí arréglense y al final lo importante es, como siempre, debatan, intercambien opiniones siempre con mucho respeto. César Moyano, han sonado tantos nombres que no me sorprende que aparezca el buen Mondragón, yo pensaba que iba a decir Mandrágora, como opción de fichaje. César, yo creo que tú quisiste decir Mandrágora, pero te traicionó allí el corrector te traicionó, algo te traicionó y pusiste Mondragón. Entonces, aclara ahí, César. Estás escribiendo mucho Mondragón ahí, a ver cómo es la cosa. David Bag, yo quiero a O'Reilly. Siento que es buen jugador. Entonces te voy a hacer el mercado análisis mañana, David, para ver si sigues de la misma opinión que tienes ahora mismo. Jonathan Lorenzo, banco el mercado análisis. Gildis 10, grande, profe, el trabajo que hacen los admins de Pueblo Juve es admirable. Bueno, muchas gracias Gildis, todo con mucho cariño para el pueblo. Y como habíamos dicho, hubo un gol del Borussia, el partido estaba 2-0, aunque como siempre decimos en estos amistosos, el resultado es lo menos importante, ¿no? A lo que menos le prestamos atención. El partido estaba 2-0 y al final queda maquillado el resultado con este gol del Dortmund. Acá la lástima es que quedó retratado el chico Atsic, ¿no? En esta posición de la media cancha es muy delicado, tú no puedes meterte en estos jardines, en estos problemas tú solo y que te cuerpeen, te quiten la pelota en la media cancha con el equipo desplegado y viene la contra del rival y bueno, nos la hace pagar el Borussia también con algo de fortuna, porque como ven en la imagen de la derecha, meten un centro y Rugani hace la marca sobre este chico Bayer, como se llame, el delantero del Borussia, me perdonan el alemán. Rugani entra a la marca, la pelota hace un rebote raro entre las piernas de Rugani y del jugador del Dortmund, pero le queda al jugador del Dortmund que fusila arriba también al primer palo a Pinzolio, que eximiría de responsabilidades, porque realmente estos disparos que van desde tan cerca, tan potentes y arriba al techo del arco, por más que sean al primer palo, al arquero le cuesta mucho reaccionar. Diferente al disparo de cambiazo, que sí fue más a media altura, con lo cual ahí sí le daba yo un poquito más de responsabilidad al arquero. Falta sobre Atsic, no, Gilly, de verdad que no fue falta. Revísate la jugada porque primero que él mismo hace el control mal. Controla mal, controla
con el cuerpo se posiciona mal, Yildiz. Entonces, al tú posicionar mal el cuerpo, descubres el balón. Entonces, permite que te llegue la presión y te meten el cuerpo y te sacan la pelota y tú quedas en el piso. Revísate el video porque 100% seguro que no hubo falta. Bueno, acá todo el mundo pidiendo el Mercato Análisis mañana, ¿no? Sebastián Griñetti también, un saludo para ti, amigo. Capo nos dice, pero claro, profe, eso no se pregunta. Dice, bueno, entonces ayúdennos con los likes, ayúdennos a compartir el contenido, porque también hacemos esto para que más juventinos en el mundo puedan llegar a esta hermosa comunidad y para eso necesitamos la ayuda de todos. Vamos al me gusta, no me gusta y ya vamos de camino al cierre de este episodio. Voy con los míos mientras luego voy leyendo los de ustedes. Aquí está el me gusta. Todos los titulares. Porque me parece, y creo que Piero estuvo de acuerdo conmigo, los voy leyendo a ustedes también. El paquete titular del partido contra el Borussia, que a su vez es el que pensamos que va a ser el paquete titular de cara al inicio de la temporada de la Juve, tuvo muy buenas impresiones, muy buenas sensaciones, individual y colectivamente. Entonces, buenas actuaciones de todos los jugadores, no hubo ninguno que haya desentonado, los tres defensores se vieron muy bien, los tres. Cambiazo hizo dos pietas, o sea, Joao clave en una de las acciones del gol, y ojo, que Joao también aguantó bien a De Jemi, al peludo que también sonó para Juventus y ustedes todos allí, ay, a De Jemi, otro blandito, estilo Sancho, que a mí no me gustaría tampoco que llegara, menos mal que no se habló más de este Adeyemi, y Joao, con todas sus limitaciones defensivas, controló bien a este Adeyemi. Los dos del medio, Locatelli y Thuram, están bastante aceitados. Conceição, quizás el peorcito quizás fue Conceição porque no destacó. Yildiz después sí el movimiento. David también jugó bien, así que este paquete titular, un gran me gusta para todos ellos. De los del segundo tiempo, un poquito menos, ¿no? Porque claro, también juegas media hora, siempre cuando en un partido salen 9 jugadores y entran otros 9, es complicado que ese equipo engrane con tantos jugadores fuera y ruolo. Destacaría a McKennie, destaco a McKennie en el lateral derecho, del resto poquito. Sí, César Perín sigue tocado, ¿no? Ya está entrenando con el grupo, pero está todavía tocado. Nos saluda Estefan y nos pregunta ¿qué les pareció la declaración de Tudor hablando de Douglas Luiz? Ya lo respondimos, Estefan, lo respondimos durante el episodio, así que la invitación es para que empieces y lo agarres desde el principio porque vas a encontrar esa respuesta sobre Douglas Luiz que la dimos bastante extensa, ¿no? Acá también Jair, nuestro equipo a nivel de 11 titular, seamos honestos, sanos, no es malo, nada más es cuestión del fondo de armario, totalmente de acuerdo, Jair, y bueno, para eso también dependemos del mercado, ¿no? Que estos 10 días que faltan, 10 días que faltan para el inicio de la temporada y un poquito más para que termine el mercado, se pueda terminar de armar una plantilla positiva, ¿no? Una plantilla que le permita al técnico ir para adelante y poder hacer también las cosas bien y no tenga que estar haciendo tantos inventos, ¿no? Si esto es lo que tenemos, si lo que tenemos es Tudor y él ya vimos que ese es el esquema que va a usar, pues bueno, quizás el mercado le podría facilitar un poquito la vida y traerle a sus alternativas en cada una de sus posiciones, que tenga sus 22 jugadores hombre por hombre muy claramente estipulada y bueno, y los 2 o 3, como yo siempre digo, los 2 o 3 comodines para completar esa lista de 25. Y para ir terminando, Stefano Ridolfi, nuevo miembro de la Serie B del Fantacalcio del Pueblo Juve con Stefano Fútbol Club. Me gustó el equipo entero. Jaló, el portugués, no lo aguanto. No lo aguantas tú y no lo aguanta nadie, Stefano. Así que
todos deseamos que pronto Jaló deje la plantilla de la Juventus, chicos. Y con esto vamos terminando. Mi agradecimiento a todo el chat, mi agradecimiento a Piero, y dejen el like, que eso ayuda a que el contenido llegue a muchos más juventinos en el mundo. Un abrazo y nos vemos mañana, ¿no? En el Mercato Análisis. Vamos a ver si lo terminamos de armar y analizamos junto a este Matt O'Reilly. Buenas noches, Forza Juve sempre. Chao.